Los duendes que secuestraron al enterrador. En una antigua ciudad monástica, en el sur de esta parte del país, hace muchísimo tiempo, tanto que la historia debe ser cierta, porque nuestros tatarabuelos creían en ella, trabajaba como sepulturero del camposanto Gabriel Grob. No se puede juzgar, en lo absoluto, que porque un hombre sea enterrador y esté rodeado constantemente de muertos y de muerte, te va a hacer macilento y estar triste. Entre los funerarios están las personas más alegres del mundo. En una ocasión, tuve la suerte de hacerme amigo de un silencioso sepulturero, que en su vida privada, lejos de ser sombrío y lúgubre, era el tipo más cómico y bromista que haya entonado canciones osadas o vaciado el contenido de un buen vaso de cerveza. No obstante, los precedentes que parecen contrariar la historia, Gabriel Grob era un hombre intratable, arisco, taciturno y solitario, que no se asociaba con nadie, excepto una pequeña botella de alcohol con estuche de cuero que ajustaba en el amplio bolsillo de su chaleco. Además, veía cada rostro alegre que pasaba junto a él con un gesto de malicia y mal humor tan desagradable que resultaba difícil enfrentarlo sin tener una sensación terrible. Poco antes del crepúsculo del día de Nochebuena, Gabriel tomó su azadón, encendió el farol y se dirigió a la parte vieja del cementerio, pues tenía que terminar una sepultura para la mañana siguiente, y como se sentía algo bajo de ánimo, pensó que quizás levantaría su espíritu ponerse a trabajar enseguida. En el trayecto, al subir por una antigua galería de nichos, vio la jubilosa luz de los fuegos de las chimeneas que resplandecían detrás de las ventanas. También escuchó las fuertes risas y los alegres gritos de los que estaban reunidos. Gabriel se asomó para ver los ajetreados preparativos que proporcionarían la alegría del día siguiente, y olfateó los numerosos y sabrosos olores que ascendían, en forma de nubes vaporosas, desde las estancias de las cocinas. Aquella escena producía rencor y amargura en el corazón de Gabriel Grob. Cuando grupos de niños salían de sus casas y cruzaban la carretera, antes de que pudieran llamar a la puerta de enfrente para buscar algún amigo, eran recibidos por otra media docena de muchachos, que habían madrugado más que ellos, de cabello rizado, que se ponían a cacarear a su alrededor, dedicados a los juegos de Navidad. Gabriel sonreía taciturno y agarraba con firmeza el mango de su azadón, mientras pensaba en las enfermedades que pudieran acometer a los niños: el sarampión, la escarlatina, el afta, la tosferina y muchas otras fuentes de consuelo. Gabriel caminaba rápido cuando estaba en ese estado mental. Devolvía con un gruñido breve y hosco los saludos de buenos días que le daban los vecinos que pasaban junto a él, hasta que se escondía en el oscuro callejón que conducía al cementerio. Gabriel quería llegar al callejón oscuro, pues, en términos generales, para él era un lugar agradable, sombrío y triste. La gente de la ciudad no gustaba frecuentarlo, salvo a plena luz del día, cuando brillaba el sol. Por eso se sintió indignado al escuchar a un joven que cantaba estruendosamente una festiva canción sobre lo alegre de las Navidades en aquel santuario que había recibido el nombre de Callejón del Ataúd desde época de la vieja abadía y los monjes de cabeza afeitada. Mientras Gabriel avanzaba por el callejón, la voz se sentía más cercana y descubrió que procedía de un niño que corría para unirse a uno de los pequeños grupos que jugaban en la calle vieja, en parte para hacerse compañía a sí mismo y en parte como preparativo de la ocasión. Vociferaba la canción con toda la fuerza de sus pulmones. Gabriel esperó que llegara el muchacho, lo acorraló en una esquina y lo golpeó con el farol 6 veces, en la cabeza, para enseñarle a modular y entonar la voz. Mientras el muchacho escapaba a la carrera, con las manos sobre la cabeza, comenzó a cantar una melodía muy distinta. Gabriel Grob atravesó el callejón, sonrió con satisfacción, continuó su marcha hasta entrar en el cementerio y cerró la puerta tras de él. Se quitó el abrigo, dejó en el suelo el farol y luego de meterse en la tumba sin terminar, trabajó durante 1 hora con esfuerzo. La tierra se había endurecido por la helada, por lo que no era fácil desmenuzarla para sacarla con la pala. Y aunque había luna,
Era pequeña y apenas iluminaba la tumba que estaba a la sombra de la iglesia. En cualquier otro momento, dichos obstáculos hubieran hecho que Gabriel Grob se sintiera desalentado y desdichado, pero estaba tan complacido de haber silenciado los cantos del muchachito y apenas se preocupó por el escaso avance que hacía. Cuando al llegar la noche terminó el trabajo, con mohína satisfacción, murmuró mientras recogía sus herramientas: valiente acomodo para cualquiera, valiente acomodo para cualquiera. Unos pies de tierra fría cuando la vida ha terminado, una piedra en la cabeza, una piedra en los pies, una comida rica y jugosa para los gusanos, la hierba sobre la cabeza y la tierra alrededor. Valiente acomodo para cualquiera, aquí en el Campo Santo. Comenzó a reír Gabriel Grob mientras se sentaba en una lápida, su lugar de reposo favorito. Sacó su botella del abrigo, le dio un buen trago y exclamó: un ataúd en Navidad, una caja de Navidad. Ja, ja, ja. Ja, 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 repitió una voz detrás de él. Ocurrió justo en el momento en que iba a colocar la botella en sus labios. Gabriel se detuvo alarmado y miró a su alrededor. El fondo de la tumba, a su lado, se veía quieto e inmóvil en el cementerio, bajo la luz pálida de la luna. La fría escarcha brillaba sobre las tumbas que proyectaban sus destellos, parecidos a filas de joyas contra una luz potente, entre los sepulcros tallados en piedra de la vieja iglesia. La nieve permanecía dura y crujiente sobre el suelo. Se extendía sobre los montículos apretados de tierra, como una cubierta blanca y lisa, dando la impresión de que los cadáveres estaban ocultos únicamente por las sábanas en que los habían enrollado. Ni el menor crujido interrumpía la oscura tranquilidad de aquel escenario solemne. Tan frío y quieto estaba todo a su alrededor, que el sonido mismo parecía haberse congelado. «Fue el eco», dijo Gabriel Grob antes de llevarse la botella a los labios. «No lo fue», replicó la voz profunda. Gabriel se sobresaltó, se levantó y se quedó firme en su lugar, lleno de asombro y terror, pues sus ojos advirtieron una forma que hizo que se le helara la sangre. Cerca de él, sentada sobre una lápida vertical, había una figura extraña, no terrenal, que, comprendió enseguida, no pertenecía a este mundo. Sus piernas fantásticas y alargadas, que podrían haber llegado al suelo, estaban alzadas y cruzadas de manera extraña y anómala. Los fuertes brazos estaban desnudos y apoyaba las manos sobre sus rodillas. Sobre el cuerpo, corto y redondeado, llevaba un ropaje ajustado, adornado con pequeñas cuchilladas. De su espalda colgaba un manto corto. Su cuello estaba recortado en curiosos picos, que le servían al duende como pañuelo. Los zapatos estaban curvados hacia arriba, con los dedos metidos en las largas puntas. En la cabeza tenía un sombrero verde de ala ancha, adornado con una pluma y cubierto de escarcha blanca. El duende parecía estar cómodamente sentado en esa lápida desde hacía 200 o 300 años. Estaba inmóvil, con la lengua fuera, a modo de burla, y le sonreía a Gabriel Grob con la sonrisa que solo un duende puede mostrar. «No fue el eco», dijo el duende. Gabriel Grob se quedó paralizado y no pudo dar respuesta alguna. «¿Qué haces aquí en Nochebuena?», preguntó el duende con tono grave. «He venido a cavar una tumba, señor», contestó lívido Gabriel Grob. «¿Y qué hombre se dedica a andar entre tumbas y cementerios en una noche como esta?», preguntó el duende. «Gabriel Grob, Gabriel Grob», contestó a gritos un salvaje coro de voces que pareció llenar el cementerio. Temeroso, Gabriel miró rápidamente a su alrededor sin poder identificar de dónde procedía el sonido. «¿Qué llevas en la botella?», preguntó el duende. «Ginebra holandesa, señor», contestó el enterrador, temblando más que nunca, pues la había comprado a unos contrabandistas y pensó que, quizás, el que le preguntaba perteneciera al impuesto de consumos de bebida de los duendes. «¿Y quién bebe ginebra holandesa solo en un cementerio, en una noche como esta?», preguntó el duende.
Gabriel Grob, Gabriel Grob, exclamaron de nuevo las voces salvajes. El duende miró maliciosamente y de soslayo al aterrado enterrador. Después elevó la voz y preguntó: ¿Y quién, entonces, es nuestro premio justo y legítimo? Ante la pregunta, el coro invisible contestó de manera que atronó al unísono, como las voces de muchos cantantes de diversas disciplinas musicales, con el poderoso volumen del órgano de la vieja iglesia, con una melodía que parecía llegar hasta los oídos del enterrador como un viento desbocado y siseante, para desaparecer al continuar su avance, y la respuesta seguía siendo la misma: Gabriel Grob, Gabriel Grob. El duende mostró una sonrisa amplia mientras decía: Bien, Gabriel, ¿qué tienes que decir al respecto? El enterrador se quedó con la boca abierta, falto de aliento. ¿Qué es lo que piensas de esto, Gabriel?, preguntó el duende, pateando al aire, a ambos lados de la lápida, mientras examinaba las puntas de su calzado, volteadas hacia arriba, con la misma complacencia que hubiera contemplado las botas Wellington de moda en Bond Street. Esto resulta curioso, señor, contestó el enterrador, muerto de miedo. Indiscreto, sí. Bastante impactante, pero creo que tengo que regresar a terminar mi trabajo si no le importa. ¿Trabajo?, exclamó el duende. ¿Cuál trabajo? La tumba, señor. Preparar la tumba, contestó aterrado el enterrador. Oh, la tumba, ¿eh?, preguntó el duende. ¿Y quién cava tumbas en el momento en que los demás hombres están alegres y se complacen de la vida? Gabriel Grob, Gabriel Grob, contestaron las misteriosas voces. Me temo que mis amigos reclaman tu presencia, Gabriel, dijo el duende, sacando la lengua para dirigirla a una de sus mejillas. Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel, repitió el duende. Por favor, señor, replicó el enterrador, sobrecogido por el horror. No creo que sea así, señor. No me conocen, señor. No creo que esos caballeros me hayan visto nunca, señor. Oh, claro que te han visto, contestó el duende. Conocen al hombre de rostro taciturno, ceñudo y triste, que caminó esta noche por la calle mientras lanzaba malas miradas a los niños y apretaba con fuerza su azadón de enterrador. Conocen al hombre que golpeó al niño en la cabeza con la malicia envidiosa de su corazón, porque el muchacho podía estar alegre y él no. Lo conocemos, lo conocemos. En ese momento el duende lanzó una aguda y fuerte risotada, que el eco devolvió multiplicada por 20. Levantó las piernas en el aire, se puso de pie sobre la punta del sombrero, en el borde más estrecho de la lápida, desde donde con extraordinaria agilidad dio un salto mortal y aterrizó directamente en los pies del enterrador, con la actitud en la que suelen sentarse los sastres sobre su tabla. Me temo que debo abandonarlo, señor, dijo el enterrador, e hizo el esfuerzo de ponerse en movimiento. Abandonarnos, exclamó el duende. Gabriel Grob va a abandonarnos. Ja, ja, ja. Mientras el duende reía carcajadas, el sepulturero observó la luminosidad del fuego que brillaba detrás de las ventanas de la iglesia, como si hubieran sido encendidas por dentro. Luego desapareció, y el órgano atronó con tonada animosa, mientras grupos enteros de duendes aparecían en el cementerio y comenzaban a jugar al salto de la rana en las tumbas, sin detenerse ni un instante a tomar aliento, con absoluta y maravillosa destreza. El primer duende era un saltarín notable. Ninguno de los demás se le acercaba siquiera. Incluso en su estado de terror extremo, el sepulturero no pudo dejar de observar que, mientras sus amigos se complacían con saltar las lápidas de tamaño común, el primero saltaba las altas capillas familiares, con sus barandillas de hierro, con la misma facilidad que si se tratara de botes de basura. Finalmente, el juego llegó al punto más culminante e interesante. El órgano comenzó a sonar más y más rápido, y los duendes a saltar más y más velozmente. Se enrollaban, rodando de la cabeza a los talones sobre el suelo,
y rebotaban sobre las tumbas como pelotas de fútbol. La mente del sepulturero giraba en un torbellino, con la rapidez del movimiento que contemplaba, y sus piernas se tambaleaban mientras los espíritus volaban delante de sus ojos, hasta que el duende rey se lanzó repentinamente hacia él, le puso una mano en el cuello y se hundió con él en la tierra. Cuando Gabriel Grob tuvo tiempo de recuperar el aliento, que había perdido por causa de la rapidez de su descenso, se encontró en lo que parecía ser una amplia caverna, rodeado por doquier por multitud de duendes feos y ceñudos. En el centro de la caverna, sobre un sitio elevado, estaba el duende del cementerio, y junto a él, Gabriel Grob, sin capacidad de movimiento. «Hace frío esta noche», dijo el rey de los duendes. «Mucho frío. Traigan un vaso de agua caliente». Al escuchar la orden, media docena de duendes de sonrisa perpetua, que Gabriel Grob imaginó serían cortesanos, desaparecieron presurosamente para regresar de inmediato con una copa de fuego líquido que presentaron al rey. «¡Oh!», gritó el duende, cuyas mejillas y gargantas se habían vuelto transparentes mientras tragaba la llama. «Verdaderamente esto calienta a cualquiera. Tráiganle una copa de lo mismo al señor Grob». En vano protestó el infortunado enterrador, diciendo que no estaba acostumbrado a tomar nada caliente por la noche. Uno de los duendes lo sujetó, mientras el otro derramaba por su garganta el líquido ardiente. La asamblea entera estalló en risa cuando él se puso a toser, se ahogó y se limpió las lágrimas, que brotaron en abundancia de sus ojos, tras beber la ardiente bebida. «Y ahora», dijo el rey mientras golpeaba con la esquina puntiaguda del sombrero el ojo del enterrador y le ocasionaba el dolor más exquisito, «ahora mostrémosle al hombre de la tristeza y la desgracia algunas imágenes de nuestra galería de recuerdos». Al decir eso, una nube espesa que oscurecía el extremo más remoto de la caverna desapareció gradualmente y reveló un aposento pequeño, escasamente amueblado, pero pulcro, donde había una multitud de niños pequeños, reunidos alrededor del fuego brillante, agarrados a la bata de su madre y saltando alrededor de su silla. De vez en cuando, la madre se levantaba y apartaba la cortina de la ventana, como si quisiera ver algo que esperaba. Sobre la mesa estaba dispuesta una comida frugal y cerca del fuego había un sillón. Se escuchó que llamaban a la puerta. La madre abrió. Los niños se amontonaron a su alrededor y aplaudieron de alegría cuando entró su padre. Estaba mojado y fatigado. Se sacudió la nieve de la ropa mientras los niños se amontonaban a su alrededor y tomaban su manto, sombrero, bastón y guantes con verdadero celo. Después, mientras se sentaba delante del fuego y la comida, los niños se subieron en sus rodillas, la madre se sentó a su lado y todos parecieron felices y contentos. De pronto, se produjo un cambio en la visión. El escenario se alteró y se transformó en un dormitorio pequeño en donde yacía, moribundo, el niño más joven y hermoso de la casa anterior. El color sonrosado había huido de sus mejillas y la luz había desaparecido de sus ojos. Entonces, mientras el sepulturero lo miraba con un interés que nunca antes había sentido, el niño murió. Sus jóvenes hermanos y hermanas se amontonaron alrededor de su camita y agarraron su diminuta mano, fría y pesada. Retrocedieron ante el contacto con el cadáver y miraron con temor el rostro infantil, pues, aunque estuviera en calma y pareciera dormido, descansado y en paz, comprendieron que estaba muerto y supieron que era un ángel que los miraba desde arriba, bendiciéndolos desde un cielo esplendente y feliz. La nube luminosa traspasó la escena y de nuevo cambió el tema. Ahora el padre y la madre eran ancianos indefensos y el número de los que los rodeaban había disminuido a la mitad, pero el contento y la alegría seguían asentados en cada rostro y centelleaban en cada mirada. Mientras rodeaban al fuego, contaban y escuchaban viejas historias de días pasados. Lenta y pacíficamente entró el padre en la tumba, y poco después, quien había compartido sus preocupaciones y problemas lo siguió hasta el lugar de descanso. Los pocos sobrevivientes se arrodillaron junto a su tumba
y regaron con sus lágrimas la hierba verde que la cubría. Después se levantaron y se dieron la vuelta, tristes y lamentándose, pero sin gritos amargos ni quejas desesperadas, pues sabían que algún día volverían a encontrarlos. Regresaron al mundo ajetreado y recuperaron la alegría y el contento. La nube espesa de la caverna cayó sobre la imagen y la ocultó de la vista del sepulturero. ¿Qué piensas de eso?, preguntó el duende. Gabriel murmuró algo, en el sentido de que era muy hermoso, y pareció avergonzado cuando el duende clavó en él sus ojos ardientes. «Tú, miserable», exclamó el duende, con tono de desprecio. «Tú». Parecía dispuesto a añadir algo más, pero la indignación sofocó sus palabras. Levantó una de las piernas que tenía dobladas y después de sostenerla un momento por encima de la cabeza del sepulturero para asegurar su puntería, le administró a Gabriel Grubb una buena y sonora patada. Inmediatamente después de eso, los duendes que habían estado esperando rodearon al infeliz enterrador y lo patearon sin piedad. De acuerdo con la costumbre establecida, invariable entre los cortesanos de la tierra, quienes patean a aquel al que ha patado a la realeza y abrazan a quien la realeza abraza. «Enséñele algo más», dijo el rey de los duendes. Después de esas palabras desapareció la nube y reveló ante su vista un paisaje rico y hermoso. Hasta el día de hoy hay uno semejante a menos de 1 kilómetro de la antigua ciudad monástica. El sol brillaba desde el cielo claro y azul. El agua centelleaba bajo sus rayos. Los árboles parecían más verdes y las flores más alegres bajo su animosa influencia. El agua corría con sonido agradable. Los árboles rugían bajo el viento ligero que murmuraba entre las hojas. Los pájaros cantaban sobre las ramas y la alondra gorjeaba desde lo alto su bienvenida a la mañana. Sí, era por la mañana brillante y fragante de verano. La más diminuta hoja, la brizna de hierba más pequeña, estaba animada de vida. La hormiga se arrastraba dedicada a sus tareas diarias. La mariposa aleteaba y se solazaba bajo los pálidos rayos del sol. Miriadas de insectos extendían las alas transparentes y gozaban de su existencia, breve pero feliz. El hombre caminaba entusiasmado con la escena. Todo era brillo y esplendor. «Tú, miserable», exclamó el rey de los duendes con tono más despectivo. Y de nuevo, el rey de los duendes levantó una pierna y de nuevo la dejó caer sobre los hombros del enterrador. Y otra vez los duendes que asistían a la reunión imitaron el ejemplo de su jefe. Muchas veces la nube se fue, regresó y enseñó valiosas lecciones a Gabriel Grubb, quien tenía los hombros doloridos por las frecuentes aplicaciones de los pies de los duendes. Pero, aún así, miraba con un interés que nada podía disminuir. Vio a hombres que trabajaban con gran esfuerzo y se ganaban su escaso pan con una vida de trabajo, pero eran alegres y felices. Y a los más ignorantes, para quienes el rostro dulce de la naturaleza era una fuente incesante de alegría y gozo, contempló a aquellos que habían sido delicadamente alimentados y tiernamente criados, alegres ante las privaciones y superiores ante el sufrimiento, a quienes habían superado muchas situaciones duras porque llevaban dentro del pecho los materiales de la felicidad, el contento y la paz. Observó que las mujeres, las más tiernas y frágiles de las criaturas de Dios, eran a menudo capaces de superar la pena, la adversidad y la tristeza, y vio que era así porque en su corazón llevaban una inagotable fuente de afecto y devoción. Pero sobre todo, vio que hombres, como él mismo, que refunfuñaban por el gozo y la alegría de los demás, eran mala hierba en la hermosa superficie de la tierra, y al sopesar el bien del mundo contra el mal, llegó a la conclusión de que, al fin y al cabo, era un mundo decente y respetable. Apenas terminaba de formarse, cuando la nube que ocultó el último cuadro pareció ponerse sobre sus sentidos y llevarlo al reposo. Uno a uno los duendes desaparecieron de su vista, y cuando el último de ellos se fue, se quedó dormido. Había despuntado el día cuando Gabriel Grubb despertó y se encontró tumbado. Cuán largo era, sobre la lápida plana del cementerio con el cubrebotellas de cestería vacío, a su lado, y la capa, el azadón y el farol
blanqueados por la helada de la noche anterior. La piedra sobre la que había visto por primera vez al duende se erguía audaz ante él, y la tumba en la que había trabajado la noche anterior no estaba lejana. Al principio empezó a dudar de la realidad de sus aventuras, pero el dolor agudo que sintió en los hombros cuando intentó levantarse le aseguró que las patadas de los duendes no habían sido meras ideas. Vaciló, de nuevo, al no encontrar rastros de huellas en la nieve sobre los que los duendes habían jugado al salto de la rana con las piedras de las tumbas. Pero rápidamente se explicó esa circunstancia al recordar que, siendo espíritus, no dejarían tras ellos impresiones visibles. Por lo tanto, Gabriel Grubb se puso de pie tan bien como pudo, teniendo en cuenta su dolor de espalda, y luego de cepillar la escarcha del abrigo, se lo puso y volteó el rostro hacia la ciudad. Era un hombre cambiado, y no podía soportar el pensamiento de regresar a un lugar en el que se burlarían de su arrepentimiento y no creerían en su reforma. Vaciló por un momento y pronto se alejó, errante hacia otros lares, para buscarse el pan en otra parte. Aquel día encontraron en el cementerio el farol, el asadón y el cubrebotellas de cuero. Hubo muchas especulaciones acerca del destino del enterrador, pero rápidamente se decidió que se lo habían llevado los duendes, pues no faltaron testigos, muy creíbles, que afirmaban haberlo visto volando a través del aire a lomos de un caballo castaño tuerto, con los cuartos traseros de león y la cola de oso. Al final, acabaron por creer devotamente en lo sucedido, por lo que el nuevo sepulturero solía enseñar a los curiosos, a cambio de un pequeño honorario, un pedazo perteneciente a la veleta de la iglesia, que accidentalmente había sido coseado por dicho caballo, y que él mismo había agarrado en el cementerio 1 o 2 años después. Desafortunadamente, las historias se vieron enmarañadas por la reaparición inesperada de Gabriel Grubb 10 años más tarde, como un anciano reumático y andrajoso, pero contento. Le contó su historia al clérigo y también al alcalde, y con el curso del tiempo se convirtió en parte de la historia, y de esa forma se ha contado hasta hoy. Los que creyeron en el relato del nuevo enterrador acerca del trozo de veleta, dado que habían colocado mal su confianza en otro tiempo, dejaron de predominar y se apartaron de esa historia. Tratando de parecer lo más inteligentes que pudieran, se encogían de hombros, se tocaban la frente y murmuraban que Gabriel Grubb se había bebido toda la ginebra de Holanda y se había quedado dormido sobre una lápida plana. Luego trataban de explicar lo que suponían que él había presenciado en la caverna de los duendes y decían que había visto el mundo y se había vuelto sabio. Pero esa opinión, que no fue en absoluto popular en ningún momento, acabó gradualmente por desaparecer. Sea como sea, puesto que Gabriel Grubb se había afectado por el reumatismo al final de sus días, la historia tiene al menos una moraleja, aunque no pueda enseñar otra mejor, y es que si un hombre se vuelve taciturno y bebe solo en la época de Navidad, no por eso va a decidir ser mejor. Los espíritus puede que no vuelvan a ser tan buenos ni estar dispuestos a presentar tantas pruebas como las que vio Gabriel Grubb en la caverna de los duendes.